Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aire de la mañana era fresco, cargado con el aroma metálico de la lluvia sobre el asfalto aún húmedo. En las estrechas calles de la ciudad, la calma parecía superficial, casi engañosa. El capitán Jackson, policía con más de 15 años de experiencia, conducía su patrulla con la arrogante seguridad que le había ganado su reputación y sus enemigos. Siempre había juzgado a las personas incluso antes de conocerlas, y su odio por la gente negra no era ningún secreto. Ese día, Jackson estaba de un humor particularmente malo. Una pequeña discusión en una cafetería lo había enfurecido, y buscaba una excusa para poner a alguien en su lugar. Cuando vio a un hombre negro caminando tranquilo y seguro por la acera, algo en su interior se encendió. Sin pensarlo, frenó a fondo y salió del coche con el rostro desencajado por la ira y el desprecio. «Oye, tú. ¡Alto!», gritó, y su voz resonó en las fachadas de los edificios. El hombre giró lentamente, sin el menor pánico. Jackson, convencido de su derecho, lo golpeó de repente, lanzándolo contra la pared de un callejón. Los transeúntes retrocedieron, conmocionados por esta violencia gratuita. Pero mientras Jackson se preparaba para atacar de nuevo, sintió un escalofrío gélido que le recorrió la espalda. El hombre negro en el suelo se levantó con una dignidad desconcertante. Su mirada penetrante se fijó en Jackson con una intensidad glacial. Lentamente, con voz firme pero mesurada, dijo: «Capitán Jackson. Soy el general Marcus Thompson». El mundo parecía tambalearse alrededor de Jackson. Su ira y arrogancia se desmoronaron al instante. Acababa de atacar a uno de los oficiales más respetados del ejército de los Estados Unidos, un hombre cuyo solo nombre podía destruir carreras y arruinar vidas. El murmullo de los transeúntes se convirtió en un silencio denso, cada uno comprendiendo que Jackson acababa de cometer un error irreparable. Su puño, aún suspendido en el aire, temblaba. La vergüenza y el miedo se infiltraron en su mente como veneno. Todo lo que había construido, todas sus ilusiones de poder, se derrumbaron en un instante. Y mientras Thompson avanzaba lentamente hacia él, tranquilo e implacable, Jackson comprendió que el karma lo había golpeado, y que nada, ahora, podría detenerlo. Tras la conmoción del prólogo, la calle pareció detenerse en el tiempo. Los transeúntes contenían la respiración mientras el general Marcus Thompson, siempre sereno, se acercaba a Jackson. Cada paso resonaba como un tambor, imponente y autoritario. Jackson, que nunca se había enfrentado a nadie capaz de silenciarlo, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Capitán Jackson», dijo Thompson con voz profunda y controlada, «usted sabe exactamente lo que acaba de hacer». Jackson intentó responder, pero no le salieron las palabras. Tenía la boca seca, su arrogancia, tan natural, se había desvanecido. Miró a su alrededor, los testigos ya estaban grabando con sus teléfonos, algunos susurraban, otros retrocedían temerosos del inminente enfrentamiento. «Acabas de golpear a un oficial superior, a un general del ejército, sin motivo alguno, sin causa válida». Thompson avanzaba lentamente, pero cada movimiento emanaba una fuerza innegable. Jackson sintió que un pánico sordo lo invadía. Por primera vez en su vida, no era él quien tenía el control. Mientras Jackson se preparaba para balbucear una disculpa, Thompson levantó lentamente la mano y le puso un dedo en el hombro, un gesto sereno pero penetrante. «Podría arrestarte aquí mismo. ¿Sabes lo que eso significaría para tu carrera, para tu vida?» Jackson tragó saliva con dificultad. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Creía que su posición como policía le permitiría dominar a cualquiera. Pero frente a Thompson, toda esa arrogancia parecía ridícula, casi patética. El general continuó, «pero hoy aprenderán una lección. No solo sobre el respeto, sino sobre el precio de juzgar a alguien antes de conocer su identidad». En ese preciso instante, Jackson se dio cuenta de que sus acciones habían desencadenado algo que escapaba a su control, el karma lo había golpeado y no había escapatoria. Thompson lo miraba fijamente a los ojos, y Jackson supo que su carrera,
su honor e incluso su ego pagarían el precio. Entonces, con calma, Thompson se giró y dijo, resolveremos esto, pero tendrás que entender las implicaciones de tus acciones. Los testigos filmaron cada movimiento, cada palabra. Jackson sintió que ese día cambiaría su vida para siempre. Los días posteriores al incidente fueron una pesadilla para el capitán Jackson. Cada movimiento, cada mirada a su alrededor, le recordaba su vergüenza. La historia de su violencia sin sentido se había extendido por toda la ciudad gracias a los vídeos grabados por transeúntes, las redes sociales estaban en ebullición. Los hashtags denunciando su comportamiento racista circulaban por todas partes, acompañados de comentarios de ciudadanos indignados. Por primera vez, Jackson ya no podía ocultar su culpa tras su uniforme ni su placa. Mientras tanto, el general Marcus Thompson no había cedido ni un ápice. Se había puesto en contacto con las autoridades superiores para denunciar la agresión y exigido una investigación imparcial. Su autoridad y prestigio obligaron a una respuesta rápida. Jackson fue suspendido inmediatamente de sus funciones y su caso fue revisado a fondo. El policía racista se encontró solo, humillado públicamente. Incluso sus colegas, antes cómplices silenciosos de sus prejuicios, le dieron la espalda. Cada mañana, al pasar por el barrio que antes patrullaba con arrogancia, las miradas de los vecinos estaban cargadas de juicio. El odio que había sembrado regresaba con toda su fuerza, sin posibilidad de escape. Thompson, por su parte, no solo buscaba un castigo. Quería convertir este incidente en una lección. Invitó a Jackson a una reunión privada en la oficina del general. La sala era espaciosa, decorada con sencillez, pero imbuida de autoridad. Thompson permanecía de pie tras su escritorio, tranquilo e inmóvil, mientras Jackson permanecía sentado en una silla rígida, con el corazón latiendo con fuerza y el rostro rojo de vergüenza. Capitán Jackson, comenzó Thompson con voz firme pero controlada, usted creyó que podía humillar a alguien que no conocía, porque se dejó guiar por sus prejuicios. Pero sus acciones tienen consecuencias. Un solo impulso puede destrozar vidas, y, a veces, esas vidas pueden cambiar el curso de su existencia. Jackson no se atrevió a responder. Cada palabra del general resonaba como un trueno. El miedo y el arrepentimiento se mezclaban en su mente, comprendió que jamás podría deshacer lo que había hecho. Se le someterá a una investigación interna exhaustiva. Sus colegas, sus superiores, todos sabrán lo que hizo. Y créame, continuó Thompson, mirándolo fijamente, me aseguraré de que esta lección sea memorable. No por venganza, sino para que comprenda el precio del odio. Jackson bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del hombre al que creía poder intimidar. El general Thompson, sereno y majestuoso, acababa de tomar el control total de la situación. Y para Jackson, fue el comienzo de un inevitable descenso a la humillación, la pérdida de poder y, quizás, el cuestionamiento total de su propia identidad. El caso de Jackson no se limitó a la comisaría. Los medios locales y nacionales retomaron rápidamente el vídeo de la agresión, y el capitán se vio envuelto en un escándalo público. Los periódicos publicaron su nombre en mayúsculas, un capitán racista agrede a un general negro. Las redes sociales, por su parte, no dieron tregua, memes, comentarios indignados, vídeos que resumían el incidente. Jackson se había convertido en el símbolo viviente de la arrogancia y el racismo policial. Cada día en la comisaría era un infierno. Sus compañeros apartaban la mirada, algunos hacían comentarios sarcásticos sobre su comportamiento. Incluso sus superiores, que antes habían ignorado sus excesos, ahora se mostraban fríos y distantes. El capitán Jackson, acostumbrado a intimidar a los demás, experimentaba miedo y humillación por primera vez. Pero Thompson no había terminado su lección. Organizó una reunión pública como parte de una conferencia sobre respeto y disciplina militar. La invitación, aparentemente formal e inocua, sorprendió a Jackson al recibir la carta oficial. El capitán, aún con la ingenua esperanza de que la situación se calmara, accedió a asistir. El día de la conferencia, la sala estaba abarrotada, periodistas, militares, civiles y estudiantes. Thompson tomó la palabra y, en un momento dado, mencionó el incidente con Jackson, sin mencionar directamente al policía.
Pero la mirada que Thompson dirigió a Jackson fue suficiente para sonrojar al capitán. Sus palabras fueron precisas. Toda acción tiene consecuencias. Un solo momento de odio puede arruinar vidas y destruir carreras. Jackson sintió que se le helaba la sangre. Los murmullos en la sala lo señalaban sin ambigüedades. Su pasado de racista arrogante acababa de volver a estrellarse contra su rostro, y comprendió que su reputación estaba irremediablemente manchada. Tras esta humillación pública, Jackson regresó solo a casa. La soledad lo agobiaba. Por primera vez, reflexionó de verdad sobre sus actos, sus prejuicios, su violencia, su odio infundado. Cada recuerdo de sus agresiones pasadas le parecía ahora grotesco, absurdo. El hombre al que había golpeado, Marcus Thompson, encarnaba todo lo que él no era: dignidad, poder y respeto. Jackson comprendió que el general no era simplemente un oficial superior ni un símbolo militar, sino un espejo que reflejaba sus propias debilidades. Esa noche, en su silenciosa casa, Jackson se miró al espejo. La imagen que reflejaba su arrogancia y odio le parecía ajena. Por primera vez, sintió un profundo arrepentimiento despertar en su interior, una mezcla de miedo, vergüenza y ansia de redención. Pero, ¿podría realmente cambiar? Y, sobre todo, ¿le daría Thompson la oportunidad de redimirse, o sería este el fin de su carrera y su orgullo? El capitán Jackson pronto descubriría que algunas lecciones, impuestas por el destino y por aquellos a quienes hemos subestimado, son inolvidables. Unas semanas después de la humillación pública y la suspensión de Jackson, el capitán fue citado a una audiencia disciplinaria formal. La sala era imponente, fría, con largos bancos de madera y una atmósfera cargada de gravedad. Thompson estaba presente, sentado en la primera fila, siguiendo con la mirada penetrante cada movimiento de Jackson. El capitán dio un paso al frente, con la espalda rígida pero el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado noches en vela reflexionando sobre sus actos, su absurdidad, y por primera vez, sintió el verdadero peso de su odio. Los jueces internos, oficiales neutrales, expusieron los hechos: el ataque gratuito, el racismo descarado y la humillación pública. Las pruebas eran abrumadoras: vídeos, declaraciones de testigos, informes de colegas. Thompson habló, pero no para condenar. Su voz, firme pero mesurada, resonó por toda la sala. Capitán Jackson, ha cometido un acto inaceptable. Pero esta institución cree en la responsabilidad y en la capacidad de las personas para cambiar. Tendrá la oportunidad de redimirse, siempre que siga un estricto programa de autorreflexión, entrenamiento y servicio comunitario. Jackson bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de humillación y gratitud. Comprendió que su única posibilidad de redención dependía de su capacidad para aceptar su error y aprender de un hombre al que creía poder intimidar. El programa fue intenso. Jackson tuvo que asistir a conferencias sobre la historia y las consecuencias del racismo, participar en talleres de disciplina militar y trabajar en programas de mentoría para jóvenes desfavorecidos. Cada día era un recordatorio constante de su error, y cada interacción con aquellos a quienes había despreciado era una experiencia humillante. Durante esas semanas, Thompson supervisó personalmente el progreso de Jackson. Lo confrontó, lo interrogó y lo animó a reflexionar sobre sus prejuicios. Jackson a veces sentía ira, vergüenza e incluso desánimo, pero comenzaba a ver la verdad: su arrogancia pasada ya no podía existir si quería reconstruir su vida. Al final del programa, se celebró una ceremonia. Jackson, ahora transformado, se presentó ante sus superiores y la comunidad. Thompson dio un paso al frente y le puso la mano en el hombro, en un gesto de reconocimiento silencioso. Has aprendido la lección más difícil. Recuérdala siempre. Lo que nos define no es el odio que albergamos, sino nuestra capacidad de transformarlo en responsabilidad y respeto. Jackson, con los ojos húmedos pero decididos, comprendió que esto no era el final, sino un nuevo comienzo. El camino hacia la redención sería largo, pero acababa de aprender la lección más valiosa: nunca más juzgaría a alguien sin conocer su identidad, y nunca más subestimaría el poder de la dignidad y el respeto que encarnaba Marcus Thompson. El capitán salió de la habitación, transformado. La ciudad, testigo de su caída y ahora de su despertar, finalmente pareció respirar.
Y en su corazón, Jackson sabía que el odio, al enfrentarse a la verdad y la justicia, siempre cede ante la responsabilidad.